Universidad Complutense. Lo primero, dar las gracias a todos los compañeros que venimos hace ya bastantes años en distintos momentos teniendo contacto y bueno, tratando de acercar el MECEP a la universidad. Y también pedir perdón porque nosotras, bueno, pues hemos sido un poco anárquicas y mañana no podíamos estar y directamente nos hemos venido hoy, y aunque nos han echado un poco la bronca de una manera muy diplomática, pues hoy al final nos han concedido aquí espacio y sobre todo la idea que nosotras queremos transmitir es un poco retomar la crítica que se ha hecho aquí, que tiene que ver pues, con la distancia tan grande que hay entre la formación que se da en las escuelas y en los centros universitarios que forman a futuros maestros y maestras con todas aquellas personas que tenéis un compromiso pues, bastante especial y sobre todo pues, con una profundidad de ideales, de principios pedagógicos tan importantes como los que defiende el MECEP y otros movimientos de renovación pedagógica. Y la verdad que llevamos bastantes años trabajando en ese tipo de idea, ¿no? De acercar esta pedagogía, esta práctica, estos discursos a todos los niveles que podemos, acercárselo a nuestros estudiantes y a nuestras alumnas y alumnas que son futuras educadoras sociales, educadores, maestros y maestras, pedagogos y pedagogas, y eso desde las asignaturas que nosotras impartimos que están vinculadas a la historia de la educación. Bolonia, que también se ha hablado aquí y que tiene la espalda y que nos está haciendo un poco la vida imposible, pues también nos ha dado alguna posibilidad, o digamos que nosotros le hemos intentado dar la vuelta y buscar la posibilidad en la dificultad. Y es, Bolonia habla de la autonomía del estudiante, de su capacidad para investigar, su capacidad crítica, todo un lenguaje que queda muy en el papel, pero nosotras hemos intentado llevarlo a la práctica y llevamos ya varios años, y en concreto, no me voy a extender, pero sobre todo la experiencia que tenemos con el MECEP, con muchos de los que estáis aquí, es la idea de ponerlo en marcha, no solamente desde nuestras asignaturas, que los alumnos conozcan quién eran Freinet, porque nosotras sí que insistimos mucho en que conozcan Freinet, al igual que otros autores y autoras que han sido determinantes en la renovación pedagógica y en las distintas corrientes de pensamiento que se alejan mucho de lo tradicional, unas corrientes de pensamiento pues, que han llevado a cabo y que han materializado iniciativas educativas que futuros maestros y maestras debían conocer. Y en ese sentido, bueno, pues nosotras lo que hemos hecho es, la primera reflexión es pensar pues, qué queríamos hacer con nuestros alumnos, qué queríamos que aprendieran, y a partir de ahí, pues nuestra manera de ver y entender la realidad educativa y la educación está en esa sintonía que habéis explicado aquí, y es que pues, si queremos transformar la escuela tiene que haber otro tipo de educación, y eso desde las facultades de educación, como es donde nosotros trabajamos, pues veíamos que era el camino más, más adecuado para ello. En ese sentido, llevamos ya pues, como 4 años, bueno, llevamos más tiempo, pero desde que hemos ido invitando a algunos de los compañeros que estáis aquí, que nos han ofrecido con nuestros estudiantes el participar con ellos, enseñarles talleres, algunas técnicas en concreto pues, vinculadas a las etapas educativas, pero de manera más inmediata, desde el año 2016, hemos emprendido una colaboración que además el trabajo lo habéis hecho vosotros y vosotras, que es la elaboración de un MOOC donde se están explicando las técnicas. Todo eso lo que nos ha ayudado es a que nuestros estudiantes pues, se hayan acercado a la figura de Freinet de otra manera. ¿Y en qué sentido? Pues aplicando, no solamente nosotras explicando desde una perspectiva teórica o más o menos práctica quién era Freinet, cuáles eran sus técnicas y sobre todo la profundidad de sus ideas a nivel pedagógico, sino, eso es lo que venimos aquí a explicar, la posibilidad de nuestra docencia, es decir, en la universidad, aplicar las técnicas Freinet. Todo no ha sido de color de rosa, pero es verdad que si estamos aquí es porque nos sentimos, la verdad, que bastante comprometidas y sobre todo pues con mucha alegría y esperanza de muchas de las cosas que hemos ido avanzando con los alumnos. Por dar ejemplos concretos y sobre todo pautado de cómo hemos ido en estos últimos años aplicando las técnicas Freinet en la universidad, ya digo, nuestra asignatura
las que damos son de Historia de la Educación. Siempre, cuando hemos empezado el curso, a los estudiantes les planteábamos: vais a ser futuros educadores, ¿qué escuela queréis en un futuro? ¿Qué relación queréis tener con vuestros estudiantes? ¿Cómo queréis enseñar? ¿Cómo queréis que aprendan? Y a partir de esas preguntas, que ellos mismos respondían como punto de partida, empezamos a trabajar. Y a partir de ese momento les planteábamos, evidentemente, los contenidos. Hay unos contenidos que ya están reglamentados, que son, luego comentará Teresa muy brevemente algunas cosas que investigamos con los alumnos, ya vienen prefijados, pero la manera en cómo construir ese conocimiento, las técnicas Freinet es lo que nos ha dado la oportunidad de que los estudiantes se entusiasmen, que van a ser futuros educadores y educadoras, y pensamos que si no hay entusiasmo, no hay esperanza y sobre todo no hay esa idea de que la educación transforma y es la herramienta fundamental para mejorar a una persona. En base a esa idea empezamos a plantear las distintas técnicas. Empezamos al inicio del curso con la asamblea. Primero les planteábamos cómo queríamos desarrollar o cómo iba a ser el desarrollo de la asignatura y establecían, acordaban en la asamblea no solamente cuestiones que tienen que ver con cuestiones más materiales o más de logística, sino también de los propios contenidos y de cómo abordarlos. En la universidad nos hemos encontrado dificultades, básicamente la ratio. O sea, hacer una asamblea con 80 alumnos, pero lo hemos hecho y bueno, pensamos que nos comían, pero estamos vivas. Entonces, bueno, pues la verdad que eso fue bastante gratificante porque enseñar en primera persona, es decir, el learning by doing, el aprender haciendo, es lo que les hacía conscientes de sus posibilidades y sus limitaciones de cara a, bueno, pues en un futuro profesional, pues ver qué les podía aportar el conocimiento práctico en primera persona de llevar a cabo estas técnicas. Pero es verdad que eso ofrecía mayor seguridad a nuestros alumnos y alumnas, les ofrecía mayor capacidad para creerse que podían tomar decisiones, porque luego, como consecuencia de sus decisiones, el proceso se desarrollaba. Ya no les valía el argumento de porque sois vosotros, los profesores o las profesoras, que me lo habéis impuesto. Entonces, bueno, pues parecía algo inviable que en una universidad todo tan encorsetado y todo tan limitado se pudiera llevar a cabo, y bueno, pues llevamos un tiempo haciéndolo, reitero, con sus limitaciones, pero bueno, pues con la gratificación de que los alumnos se creen que pueden tomar decisiones y que de ello depende el aprender o no en nuestras asignaturas. Luego otra herramienta, otra técnica fundamental que marcaba nuestro trabajo han sido los planes de trabajo, valga la redundancia, y el contrato de trabajo. En esas asambleas todo lo que se acordaba, no solamente de logística, sino sobre todo de la parte, digamos, pedagógica y de contenido, se configuraba un contrato de trabajo general con todo el grupo que era simbólico, pero es que cada uno, los 80, firmaban el compromiso. En realidad, ¿qué más daba que no estuviera en la firma? Era como creerse realmente que bueno, pues si tú has acordado algo, que has participado de la decisión, tienes que tener la responsabilidad contigo mismo y la corresponsabilidad con los demás de que tienes que pues tratar de cumplirlo, ¿no? Por ti y por el resto de compañeros y compañeras. Cada grupo establecía o llevaba a cabo luego una investigación y tenía que marcarse también unas metas, unos objetivos a corto y medio y largo plazo, hasta el final de la asignatura. Eso se materializaba y se redactaba en el plan de trabajo del pequeño grupo, que íbamos revisando a medida que íbamos avanzando. Esto que estoy hablando así, la verdad que hay que pensar en la estructura del espacio y del tiempo en la universidad. El espacio totalmente limitado, seguimos teniendo aulas del siglo XIX, o sea, con los pupitres anclados, aunque ahora estamos con un hiperaula maravilloso que están dando pues mucha difusión, vamos a ver luego en la práctica, pero la realidad es que nos juntamos con aulas enormes que no ves al final y que están anclados, y trabajar en trabajo cooperativo, en trabajos en grupo, en hacer dinámicas, pues pues hemos tenido bastantes dificultades, pero eso no nos ha supuesto. Ahí pico y pala hemos estado
tratando de llevarlo a cabo y de realizarlo. Y ya digo, estas técnicas, desde luego, con las que ahora va a contar Teresa, marcan sobre todo, pues, primero, desde la posición como docentes, replantearnos que la manera de ver la educación es otra, replantearnos que el rol que tenemos o la función que tenemos como docentes desde la universidad también puede ser otra, o sea, no estamos solamente en el púlpito dando una lección y los alumnos, pues como si fueran un banco, ¿no?, en el que depositamos algo, ¿no?, sino que los alumnos construyen, y luego la manera en cómo se accede al conocimiento es mucho más vivencial, mucho más en primera persona y sobre todo pues considerando que ellos mismos han ido construyendo el conocimiento, y en base a eso hemos aplicado la asamblea, hemos aplicado los planes de trabajo y el contrato de trabajo y el resto de técnicas que va a explicar Teresa y que pues, están dando realmente sentido a lo que hacemos. Pero sobre todo estamos aquí por hacer poner un granito de arena desde que el discurso que hay siempre es muy crítico con la universidad. No se hace nada, no se forma bien a los maestros, pero bueno, también que pongáis cara a personas que ponemos nuestro granito de arena en intentar cambiar un poco esa realidad. Y bueno, doy paso a Teresa para que siga contando las técnicas. Bueno, ¿puedes explicar eso del MOOC que es exactamente? Porque no. Lo del MOOC es bueno, la verdad es que quien lo puede explicar fenomenal es Paco, es Encarna, es Isabel, estamos en ello. Es un MOOC, en la universidad tenemos proyectos de innovación y uno de ellos que nos han concedido es para hacer un curso online para difundir las técnicas Freinet. Entonces, realmente, quien está dotándolo de contenido y queremos que sean protagonistas, pues son los compañeros que Martín, bueno, José Luis, es que no quiero decir nombres para no olvidarme a nadie. Bueno, pues después no lo contáis. Hombre, por supuesto, Sí. Bueno, pues yo siguiendo la exposición que estaba contando Sara, realmente nosotras no somos maestras frenetianas, es verdad, o sea, pues es verdad esa crítica que se le hace a la facultad y es verdad, nosotras no estamos ejerciendo en la escuela, pero invitamos al MECEP a unos maestros y maestras en el curso 15-16 a que vinieran a la facultad para enriquecer nuestra asignatura, en la que intentábamos conectar el pasado con el presente de los autores de las corrientes pedagógicas renovadoras del primer y tercer siglo XX, y queríamos conectar con personas que realmente vivieran la escuela, lo que era la escuela frenetiana. Y efectivamente nosotros al principio nos quedamos con Martín, las experiencias de Martín, o Tere, la de Granada, con los cuentacuentos, o bueno, cada una de las personas que participaban, José Luis, en estas sesiones que hacíamos, una serie de talleres, en la asignatura de Historia y Corrientes de la Educación, nos dimos cuenta que nos faltaba algo, y nos faltaba que realmente no solamente nos contaran cómo se trabaja Freinet en la escuela, sino que los estudiantes vivieran o de alguna forma interiorizaran lo que eran las técnicas Freinet. Porque de nada sirve explicar a unos estudiantes de magisterio o de educación social o de pedagogía quién era Freinet, como gran pedagogo o otro tipo de autores, si ellos no vivían realmente lo que era la metodología Freinet. Y esto fue una crítica que surgió por el debate de los maestros frenetianos, de Paco, de todas las personas que participaron en esta primera experiencia que tuvimos con el MECEP. Vimos que efectivamente nos faltaba la herramienta básica, y es que los estudiantes de magisterio o los educadores pudieran vivir ellos internamente o interiorizaran lo que era la enseñanza metodológica de Freinet. Porque sí, las técnicas a veces se quedan en algo que es muy instrumental, y muy de herramienta, muy de receta, pero no se trataba de enseñarles una receta, se trataba de que ellos experimentasen lo que era la reflexión, que era lo que también se ha comentado aquí en esta mesa redonda, que ellos pensaran qué tipo de escuela querían hacer, y que bueno, pues que una pedagogía, en este caso Freinet, que queríamos experimentar con ellos, pues que ellos vieran la riqueza que eso podía posibilitarles. Y ese fue el origen de nuestra puesta en práctica. Es decir, bueno, ¿cómo podemos intentar
que nuestros estudiantes vean realmente cómo se aplica una metodología. Y bueno, para nosotros fue experimental, totalmente. Es decir, que nosotras hemos hecho lo que hemos podido con ayuda de MCEP, o sea, con ayuda del apoyo logístico que nos han echado una mano para ver cómo lo podíamos materializar en la facultad. Es decir, nosotras no somos maestras frenetianas y por supuesto no queríamos, o sea, no sabíamos muy bien las dificultades. Somos profesoras de la universidad, queríamos transmitir otro tipo de pedagogía que fuera el estudiante más crítico y que pudiera interpelar, pudiera cuestionarse maneras diferentes de construir no solamente la educación, sino también lo que le queríamos dar, es decir, bueno, pues tienes que aprender historia de la educación, historia de los autores más, de lo que son las teorías educativas renovadoras, pues planteate cómo lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues a través de la asamblea, que fue la verdad es que ha sido de lo que hemos tenido más dificultades por el número de estudiantes, en los planes de trabajo, eso es, lo hacemos anualmente porque siempre se va a hacerlo semanalmente, como comprenderéis, en una asignatura cuatrimestral o semestral y con muy poquito espacio de tiempo, o sea, tenemos que intentar solventar todas las dificultades que tenemos. Pero bueno, pues también, aparte de todas las técnicas, bueno, la asamblea, los planes de trabajo, ese compromiso que adquirían los estudiantes cuando decidían trabajar un autor o una autora de ese temario que tenemos en esta materia, pues luego ellos también tenían que hacer como una investigación que constaba de 2 fases, en la que ellos tenían que hacer como una radiografía bibliográfica, un fichero bibliográfico de aquel autor. Ellos tomaban las decisiones de qué autores tenían que estudiar cada equipo de trabajo de manera cooperativa, y luego además, aparte de hacer ese estudio bibliográfico, que no les dábamos fuentes, pero ellos tenían que articularla. No le dábamos el contenido masticado, sino que ellos lo tenían que elaborar y reelaborar de una forma crítica, y además luego tenían que acercarse a una institución en donde se aplicara esa metodología. Estamos hablando de Montessori, tenían que acudir a una escuela Montessori, si hablábamos de Freinet, que también se estudia como contenido de esta asignatura, tenían que ir a una escuela MC, Paloma de las Bajas, en Madrid, bueno, cualquier institución donde ellos se enterasen que efectivamente se aplicaba la pedagogía freinetiana, o también como otros estudiantes que se fueron estudiando a Neil, a Alexander Neil, se fueron a Inglaterra a observar y a preguntar y a indagar por la experiencia de Summerhill. Bueno, pues, es decir, ellos de repente se daban cuenta de que podían hacer lo que ellos quisieran. No solamente es estudiar un temario, se trataba también de que ellos conectaran con una realidad, es decir, que el pasado histórico, es decir, las aportaciones que realizaban estos autores, pues podían a lo mejor verlas hoy día puestas en práctica en distintas instituciones a las que ellos también se tendrían que dirigir. Entonces, bueno, pues conectando ese pasado con ese presente, en la investigación experimental que ellos hacían, de indagación tanto experimental como diría a lo mejor Freinet, la hacían ellos y además, o ellas, y veían que aprendían con muchísimo interés. O sea, y sobre todo, vamos, a nosotros nos ha parecido increíble que se costeen un viaje a Inglaterra para ver la experiencia Summerhill. Vamos, me parece que eso tiene que tener muchísima, no sé, despertar muchísima curiosidad el ir a Inglaterra para decir, bueno, voy a ver de qué se trata esto, o de qué va, ¿no? Y hacer entrevistas a los profesores y armarse un espíritu crítico. O sea, no solamente es voy a ver lo que hace y qué maravilla, a lo mejor no les gustaba la experiencia y te lo decían. Entonces ellos se construían, o ellas se construían su aparato crítico, que a mí me parece que es lo más interesante de la pedagogía Freinet en la universidad. Es decir, que se pudieran construir ese tipo de aprendizaje. Bueno, aparte ya de lo que es ese trabajo de investigación, que como decimos tenía 2 fases, pues también hacían los paseos pedagógicos, aparte de ir a acudir a estas instituciones en las que se aplicaban las innovaciones las que eran objeto de estudio de la materia, pues también hacíamos, pues había una exposición en Madrid, tenemos la riqueza de, bueno, pues que siempre hay alguna exposición en la residencia de estudiantes o la ILE o en distintos sitios como ahora Medici Educadora, en el Museo de Historia de Madrid. Es decir, que siempre hacemos paseos con ellos y pensamos que eso es una de las apuestas que nos interesa mucho, que vean los estudiantes que la enseñanza no solamente se realiza en el aula, sino que también puede estar fuera del aula, y pensamos que ellos
siempre las valoraciones son muy positivas cuando a los estudiantes de universidad suelen ser de primero, de carrera, de repente les llevas a pasear por Madrid y descubrir que la pedagogía también está fuera de las aulas. Yo creo que eso es muy importante y eso es algo que Freinet desde luego lo aporta. Y además, bueno, pues también conectando con lo que decía a lo mejor Javier, ¿no? Pues nosotros, claro, pensábamos que teníamos que conectarnos con el mundo actual del siglo XXI. Entonces, el diseño de una herramienta virtual donde pudieran comunicar sus investigaciones o sus adelantos, sus avances, sería muy interesante. Entonces, bueno, pues cada grupo podía organizar o un blog, o podía organizar un Facebook, o podía a lo mejor una plataforma de aprendizaje como Edmodo o Edmodo, da igual, nos daba igual, pero tenía que haber algo. La correspondencia ya interescolar que permitía Freinet en el siglo XXI, pues ya no tiene cabida, porque tenemos ahora las redes sociales, tenemos otros modos de comunicarnos, y pensamos que es verdad que hay que introducir algo en esa día. Tenemos que introducir la formación también de los maestros, de las maestras, de los educadores o educadoras, tenemos que introducir las nuevas herramientas que proporciona el siglo XXI, como un medio, no como un fin, que a veces eso es verdad que es difícil, ¿no? ¿Dónde están los límites, ¿no? de la función? Pensábamos que eso, además, o un portafolio, es decir, que cada uno eligiera la herramienta digital que le pareciera más, pues a lo mejor, que mejor les sirviera para comunicar aquellos avances que estaban realizando, para interpelar, ¿no? Es decir, que todo el mundo pudiera observarlo. La conferencia. Luego teníamos que, siempre proyectábamos un espacio al final del curso donde los estudiantes tenían que comunicarnos lo que eran los resultados de sus avances, de sus aprendizajes, de sus investigaciones, y bueno, pues les dábamos un espacio de 30 a 40 minutos donde realmente luego se producía un debate. Y el cuaderno colaborativo de reflexión, donde comunicaban todas esas, bueno, pues cómo había sido ese proceso de aprendizaje, y yo creo que eso también es muy importante que ellos puedan transcribir o reflexionar cómo realmente eso luego lo aplican o qué les ha supuesto ese aprendizaje, si les ha servido para algo, y eso pensábamos que esa parte reflexiva, individual y grupal y cooperativa, pues pensamos que sería muy interesante. Pero bueno, como ya me están diciendo que ya es importante acabar, porque ya que nos hemos metido aquí de manera un poquito solamente, bueno, pues a mí nos gustaría terminar con alguna serie, bueno, las valoraciones de nuestros estudiantes, es decir, ¿qué les ha supuesto a nuestros estudiantes estas experiencias que llevamos realizando desde el año 2015, o 2016, 2017? Bueno, 3 años. Bueno, pues para nuestros estudiantes nos dicen: creo que es fundamental que el alumno sea una parte imprescindible del proceso de aprendizaje, y además que se es consciente de que esto es así. Esta metodología consiguió que yo sintiera esas cosas y no sintiera que solo soy una marioneta a disposición de lo que el profesor diga o exija. Éramos nosotros quienes elegíamos los tiempos y las exigencias con lo que a ello respecta, sin eliminar la importancia y el papel del profesor, más como una guía y apoyo que como una simple fuente de conocimientos que transmitir, como ocurre en otras asignaturas. Creo que se llegó a un punto medio muy beneficioso para los alumnos, en el cual se garantiza que estos puedan demostrar sus conocimientos y su implicación en la asignatura. Otro testimonio: me resultó muy innovadora, ya que son muy pocos los profesores que se salen de la tradicional clase magistral. Realmente no creo que me hubiera animado a indagar e investigar más si yo no hubiera sido por esta forma de trabajar. Tenía muchas ganas de aportar a mis compañeros información interesante con la que todos pudiéramos aprender. Esto es algo que nos impactaba, ¿no? Estos testimonios. O solo siento agradecimiento por la oportunidad que he tenido de vivir tan de cerca esos encuentros y esos intercambios de los que tanto me he aprovechado, porque ahora puedo decir que forman parte también de mí, de mis creencias y de mi paradigma educativo, y que al igual que yo, que me he contagiado, intentaré seguir propagando estas experiencias, seguir formando parte de ellas y, por supuesto, seguir creciendo, porque es también otra manera de defender a sí mismo la escuela democrática, la pedagogía activa, las alternativas, la renovación, la cooperación, el respeto y un pequeño paso hacia la transformación social a través de la educación. Estas son palabras de alumnos de primero de magisterio. Yo creo que el logro, con sus limitaciones, que han sido bastante grandes, yo pienso que ha sido muy positivo, pensamos que ha sido muy positivo, que seguimos teniendo ganas de seguir formando esas clases que a veces son muy tradicionales, que la experiencia con el MECET en Madrid ha sido muy satisfactoria.
De hecho, pues ahora estamos con el MOOC, con ese curso online y queremos seguir aprendiendo. De hecho, estamos aquí, a pesar de las limitaciones de habernos cambiado en el día, en la cual, bueno, pues pedimos muchísimo perdón, Enrique, pero la verdad es que es una satisfacción poder estar aquí compartiendo con todos vosotros y vosotras pues vuestra experiencia y que sepáis que realmente la Facultad de Educación de la Complutense estamos haciendo algo. Poco, pero desde luego que los estudiantes lo están valorando muy positivamente. Y nada más, muy Lo habéis hecho perfecto. Vamos a hablar un poco, pero creo que ahora es obligatorio que alguien explique. El MOOC, Paco. Paco, tú como eres de la organización, eres con Y la voz del MOOC. La voz del MOOC. Y la voz de la mesa, la voz. una cosa rápida, Paco. El MOOC, MOOC son unas siglas en inglés, MOOC, sí, que es curso online abierto, ¿vale?, de formación. Entonces es una herramienta, bueno, que ahora mismo en este momento pues las universidades tienen muchas plataformas, se está extendiendo mucho, de hecho uno puede hacer cualquier carrera en este momento de Harvard, de Oxford, sin título, porque toda la formación está en abierto, ¿vale? La característica es que no tiene detrás ningún formador, se tiene que plantear de esta manera que se explique en sí mismo, cuando es abierto de esta manera. Luego hay cursos que requieren de alguien detrás de un formador, ¿no? Bueno, nosotros empezamos con ellas el año pasado, ellas tenían un compromiso, querían hacer dentro de su trabajo de la universidad algún autor, trabajar con algún pedagogo, y nos pidieron que fuera Freinet. Empezamos a trabajar con ellos el año pasado, avanzamos, pero no todo lo que quisiéramos. No. En fin, hubo... Hace 2 años, perdón. 2 años. Hace 2 años, 16, 17. 2 años. Venga. Venga, no. Al grano, venga. Se trata Cuenta la estructura. de que vamos a contar dentro de esa estructura, con una estructura muy cortita, porque no va a ser, en esta primera experiencia no va a ser muy amplia, pues quién es Freinet, quién es Elisa Freinet, que por cierto un artículo excelente, Carmen, en la página web del MECEC, que me pongo de autor porque me costó mucho la traducción y la interpretación, pero me hice ahí, tenía mucha necesidad de que Elisa apareciera en algún momento, ¿vale? Y la tenemos hace un año por ahí en la página web del MECEC, muy interesante el artículo, que cuenta todo esto y muchas más cosas, ¿vale? Y bueno, pues Elisa, nosotros esperamos que Elisa tenga un papel también importante, a ver hasta dónde llegamos, porque luego esto es muy cortito, y nada, y un poco de las técnicas Freinet, para que cualquiera pueda acceder a través de la plataforma de la universidad, que es la misma que tiene Miriat X, telefónica, como es abierto, cualquiera de cualquier parte del mundo puede acceder a este curso y acceder a estos contenidos, quién es Freinet, cuáles son sus técnicas, y el final del todo también qué importancia tiene y cómo está en este momento Freinet, ¿no? Y un poco pasamos un poquito por el periodo de la República y demás. Esto es el MOOC. Darla a conocer, es poco populista. ¿Cómo Esta sería darla a conocer. finalidad?